¿Cómo están, alumnos de Villamedic? Vamos a continuar con las actividades del curso de actualización extracurricular de COVID-19. Soy el doctor Giancarlo Pérez Lazo, soy infectólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Para el día de hoy vamos a hacer algunas discusiones de casos clínicos en escenarios especiales. En sí voy a presentar algunos casos de inmunosupresión celular y COVID-19, algunos retos. El caso 2 es de neumonía severa y ver si es factible el uso de inhibidores de interleuquina 6 tipo tocilizumab para la tormenta de citocinas. El caso 3 y 4, algo de inmunosupresión innata y COVID-19 en pediatría. Y cirugía en tiempos de COVID-19 y gestación serán algunos de los temas que vamos a tocar. En general, voy a presentar el primer caso. Este es un paciente varón de 45 años. Él tenía antecedentes de infección por VIH desde el año 2017. Él inició pues con CD4 muy bajos, menos de 200, ¿no? Y tenía hasta el 2019, hasta julio, ¿no? En Grau, un tratamiento antirretroviral que consistía de este esquema: Caletra, que es lopinavir, ritonavir, tenofovir y lamivudina, por el cual nosotros consultamos y no se encontró si habían datos de adherencia realmente, ¿no? Entonces le consulta al paciente su CD4, al médico tratante, perdón, y nos dice que estaba en 230 y que su carga viral estaba indetectable. O sea, debe ser un paciente que había controlado. Está hospitalizado desde el 2 de abril en el Hospital Almenara por una neumonía severa. En sí, como ven las imágenes tomográficas, miren ustedes, es un compromiso intersticial con un patrón en vidrio esmerilado con una extensión más del 50%, ¿no? No habían consolidados aparentes y este paciente pues fue sometido rápidamente a un proceso de ventilación mecánica invasiva, ¿no? El paciente tiene un PCR confirmatorio. Este fue uno de los primeros casos que vimos en el hospital y pues el PCR era del 31 de marzo, ¿no? Entró a ventilador mecánico, no estaba en vasopresores, el inicio de tratamiento y recibió ceftriaxona, acitromicina, hidroxicloroquina en la emergencia. Recuerden que estamos hablando de marzo y pues en la emergencia se le da todo este medicamento, recibe prácticamente 2 días, ¿no? Lo que se recopila con este paciente es que la terapia antirretroviral estaba suspendida. En algunos meses antes el paciente dice que no había estado tomando de manera regular, por lo cual no se sabe si realmente esta carga viral que está indetectable se puede haber disparado y eso puede haber predispuesto a que tenga esta presentación de COVID severa, ¿no? Entonces no hay familiares al momento de consultar en emergencia, ni tampoco sabíamos si la adherencia era buena, porque cuando llegamos en interconsulta el paciente ya estaba con intubación y ventilador mecánico. Entonces el paciente, en su evolución, lo que pasa es que este paciente estaba estable, no requirió vasoactivos, tuvo una extubación pronta, no requirió muchos días de ventilador y tuvo un patrón ventilatorio muy regular con apoyo de oxígeno con canulamina nasal, buena PAFI y mejora prácticamente hasta 340. Estuvo despierto, conectado, obedece órdenes y en lo que se dejó inicialmente el paciente en la interconsulta pues estaba con ceftria, como dijimos, ceftriaxona, recibió en este caso hidroxicloroquina y acitromicina. Recuerden ustedes que era un paciente que no sabíamos si estaba tomando sus otros medicamentos, ¿no? Entonces lo que hay que recordar clínicamente es que tanto hidroxi como acitromicina pueden hacer la prolongación del intervalo QT, ¿no? Entonces mucho de ello se discutió, vieron acá un montón de reportes por torsada de puntas, ¿no? Torsada de points. Entonces todos ellos pues tenían la predisposición a hacer este caso complejo, y es más porque el paciente tomaba dentro de sus retrovirales lopinavir, ritonavir, y hay mucha interacción de este retroviral con justamente la hidroxicloroquina. Aparte tenía tenofovir, ¿no? Otro de los medicamentos que también puede tener interacción, injuria renal por ahí. Entonces realmente una comedicación, polifarmacia en este tipo de pacientes puede ser muy perjudicial. Nosotros como interconsulta fuimos en el segundo día de hospitalización, se le suspendió el antibiótico porque no vimos un consolidado efectivo, se le suspendió la ceftriaxona, se le suspendió la hidroxicloroquina y se le suspende la acitromicina, a pesar de que se le pidió a un paciente que tiene un recuento de CD4 con un patrón prácticamente de radiografía intersticial, se decide la suspensión. La tasa de coinfecciones en estos pacientes puede ser baja y aún así se le decidió suspender acitromicina, que principalmente tiene actividad y cobertura contra Mycoplasma pneumoniae,
¿no? Y Chlamydophila pneumoniae, ¿no? Entonces, principalmente si uno va a pensar en este tipo de pacientes, un diagnóstico diferencial oportuno puede ser entre Mycoplasma y Chlamydophila. Sin embargo, en un paciente con CD4 en 213 específicamente era muy dudoso, en este caso, para decidir que no eran otros diagnósticos diferenciales que te produzcan neumonía intersticial. Entonces, miren ustedes la evolución. Este paciente tenía leucocitos, se inició con leucocitosis 13.000, ya mencionamos que la mayor parte de los pacientes que llegan con COVID en los días 5 o 7 de enfermedad hacen leucocitosis, hacen linfopenia. El virus en sí te produce linfopenia, hace recuentos menos de 800 para decir en absoluto. Cuando ustedes reporten linfopenia siempre manejen menores absolutos como acá 1005, 2875. Un PCR que no está muy elevado, recuerden que el PCR es un marcador para decir tormenta de citoquinas, usualmente cuando está más de 200 ya te puede predecir eso, la ruta de activación de interleuquina 6. El DHL se puede elevar en muchas circunstancias y tenía DHLs que estaban pues circulando en esos valores. Usualmente un DHL puede, cuando está más de 400, ser un signo indirecto de Pneumocystis jirovecii. Y la ferritina que también estaba muy baja, ¿no? Que en estos casos una ferritina más de 1000 es un criterio para decir que podemos estar frente a una tormenta de citoquinas, ¿no? Y el dímero D que también estaba bajo. Miren ustedes como el 8 de abril este paciente tenía un dímero D de 0.02, el día 14 ya estaba en 4.35. ¿Qué está pasando acá? Es COVID, que está haciendo un fenómeno trombótico, no lo sabemos. Y la procalcitonina siempre baja, es decir, nos orientaba bastante para excluir una coinfección bacteriana, es decir, menos de 0.5 es un valor para descartar infección bacteriana. ¿Okay? Entonces, analizado todo este caso, interesante porque el paciente tenía una radiografía, una tomografía, ¿no? Persistencia de leucocitosis, no era por una bacteria, entonces hay que recordar que la procalcitonina no se eleva en infecciones fúngicas. Y este es un paciente que cuando se le hace toda la evolución, nosotros vemos acá, esta es la evolución del paciente con un patrón intersticial puro, ¿no? Y en prácticamente 11 días de tratamiento, con lo que se le dejó, hay una disminución progresiva de estos infiltrados. Tenía un CD4 en 111 y una carga viral en 120.000 copias, ¿no? Quiere decir que si este paciente estuviese tomando sus retrovirales de manera adecuada, tal vez hubiese tenido un CD4 un poco más alto y una carga viral que estaría indetectable, es decir, menos de 50 copias. ¿Qué es lo que pasó en este paciente? Que nosotros decidimos pues darle una cobertura por este tipo de CD4 que salió muy rápido, afortunadamente en el hospital, empíricamente cubriendo también Pneumocystis jirovecii. Entonces lo que planteamos es que este paciente puede tener una coinfección entre Pneumocystis jirovecii, por lo cual el paciente debe recibir trimethoprim sulfamethoxazol 5 miligramos por kilo cada 8 horas, ¿no? Acorde al peso, ajustado, más los tratamientos. En este caso, éramos marzo, no sospechamos que podría haber sido influenza, el panel de influenza salió negativo, pero usualmente influenza también puede tener un curso así, agudo, abrupto en estos pacientes, incluso en aquellos pacientes que tienen CD4 por encima de 200. O sea que influenza, si nos dicen a quién afecta más, a los pacientes que tienen CD4 menos 200 o más de 200, podríamos decir que influenza puede afectar más a los que tienen más de 200, ¿no? Entonces se excluyó, se descartó influenza y pensamos, bueno, si tiene COVID podría tener algún patógeno más. No encontramos inmunofluorescencia positiva para Mycoplasma ni para clamidia, pero sí encontramos, se buscó en el esputo y en el lavado bronquial, no se hizo lavado bronquial velar, sino que se hizo en el esputo tinción de IEMSA para buscar Pneumocystis jirovecii y se encontraron algunos taquizoitos. Entonces este paciente tuvo una coinfección entre Pneumocystis jirovecii y lo que es Pneumocystis carini, ¿no? Esto fue el tromboelastograma. Recuerden ustedes que este paciente estuvo en ventilación mecánica y que, como vemos acá en la figura, se vio que teníamos un marcador donde teníamos el aumento brusco del dímero D. Miren acá nuevamente, dímero D en 4.35 de lo que está en 0.2. Cuando mencionamos las estrategias de tratamiento en COVID, usualmente habíamos visto, este es un paciente que tiene factor de alto riesgo para hacer trombosis, es decir, está con historia de trombosis, tiene valvulopatía, tiene alguna condición, entre comillas, no tenía ni neoplasia, nada. Entonces, estos pacientes fue con una enoxaparina de manera profiláctica, ¿no? Con la dosis que está acá. Miren ustedes, y en este caso,
estando con esta enoxa profiláctica se le hace este tromboelastograma. Ya cuando discutimos en la revisión en el webinar de pacientes críticos hemos visto que usualmente se hace y documenta el tromboelastograma porque el dímero muchas veces no nos da fidedignamente lo que está pasando. Entonces el dímero D puede elevarse por muchas causas en el paciente que tiene crítico, pero también puede estar de manera en valores normales. Estuvo en valor de 0 y luego progresa a 4.5 rápidamente, y esto es lo que se confirmó. Prácticamente el tromboelasto se hace en esta fase entre estos dos resultados, y lo que nos dio es un patrón de hipercoagulabilidad. Es una onda ancha y eso quiere decir que este paciente debió pasar a una anticoagulación plena, ¿ok? Entonces, si está con un patrón de hipercoagulabilidad, hacemos anticoagulación plena, es decir, aumentamos la dosis de enoxaparina a un tratamiento, ¿no? Es cada 12 horas acorde al peso. Entonces, esto es lo que pasó. Miren ustedes que no de rutina se hacen los tromboelastos en el hospital, pero nos dio una discordancia entre lo que veíamos con las pruebas del dímero D y lo que se veía en un patrón de este tipo de situaciones, ¿ok? Muy bien. ¿Qué lecciones hemos aprendido de este caso? Se le puso hidrocortisona al paciente, sí. Inicialmente la hidrocortisona en este tipo de pacientes, según las guías y las normativas, por ejemplo el Surviving Sepsis del COVID, hay una guía especial de Surviving Sepsis de COVID, lo que ha mencionado es que se puede utilizar hidrocortisona en los pacientes con COVID, sobre todo a 250 miligramos endovenosos cada 24, si es que ese paciente, por ejemplo, tiene acceso a shock. Está haciendo con shock. El paciente ingresa con shock séptico a la emergencia, no, este paciente debería recibir corticoides. Es uno de los escenarios donde los corticoides no han sido muy controversiales, ¿no? Desde un comienzo de la pandemia hasta antes de que salga el Recovery Trial. Entonces, con este rol de la hidrocortisona, nosotros decidimos darle 250 miligramos endovenosos cada 24. Pero recuerden ustedes también que en neumocitis girovesi, en PCP, ustedes también pueden dar corticoides de manera temprana. Usualmente podemos dar dexa, prednisona, ¿no? Entonces, usualmente en el hospital, si es que el paciente tolera vía oral, a pesar de que está haciendo hipoxemia silente, estos pacientes pueden recibir corticoides, sobre todo en neumocistosis moderada y severa, ¿no? Que es la indicación de corticoides. Entonces, en ellos puede recibir prednisona, su equivalente en hidrocortisona o metilprednisolona. Lo que pasaba es que en las primeras épocas de COVID, en los primeros meses, casi la mayoría optaba por dar pulsos de metilprednisolona, ¿no? Daba metilprednisolona en pulsos. Pero estamos hablando de un huésped inmunocomprometido. ¿Qué pasa si le damos pulsos a un paciente VIH y que encima también tiene COVID y probablemente una neumocistosis? ¿Podríamos empeorar el cuadro? Es un cuadro que se ha presentado de una manera casi aguda, ¿no? Entonces nos preocupamos bastante por eso. Es una presentación atípica realmente de este tipo de casos. Recuerden que neumocitis en el paciente VIH puede presentarse haciendo un compromiso intersticial difuso, pero es un cuadro subagudo, ¿no? En el caso de él se exacerbó más rápido por COVID, por SARS-CoV-2. Después de esto, el rol de la hidrocortisona nos llamó mucho la atención, pero sí estaba indicada en pacientes que entraron con shock. Y este paciente entró hipotenso y con esto aparentemente mejoró rápidamente. Después nos enteramos con el Recovery Trial que las dosis bajas de corticoides, hasta de dexametasona hasta 6 miligramos por kilo cada 24 horas por 10 días, era interesante porque este paciente al final recibió corticoides por casi 21 días, simulando lo que se da la recomendación de corticoides en neumonía por neumocitis girovesi, 21 días de corticoides, ¿no? Frente a 10 días indicados en el Recovery Trial. Entonces es un escenario un poco complejo en un paciente inmunocomprometido, doble inmunocomprometido, tanto por el COVID y por el VIH, ¿no? Entonces miren lo que pasa haciendo esas linfopenias. Entonces es importante, voy a borrar lo que he escrito acá, ¿ya? Y vamos a seguir discutiendo un poco más de qué lecciones se pueden tomar de este caso. Entonces, de rutina les recomiendo que siempre valoren, porque los resultados del DEXA, de este resultado con dexametasona en el recovery, tal vez no se van a extrapolar a todos los pacientes, porque hay algunos inmunocomprometidos en el cual tú les puedes predisponer a hacer una mayor replicación viral, así que tengan mucho cuidado. No a todos.
Y siempre recuerden que el estudio de corticoides se hizo para pacientes que tienen más de 7 días de enfermedad. Por ahí se ha propuesto Kaletra o lopinavir, ritonavir como una actividad in vitro frente a SARS-CoV-2. Entonces, en este paciente nos llamaba la atención la posibilidad de que lopinavir, ritonavir haya ejercido un efecto protector, ¿no?, frente a SARS-CoV-2. Cuando uno revisa la literatura, los pacientes que tienen VIH y que tomaban lopinavir, ritonavir, que es un inhibidor de proteasa, y un raltegravir, que es un inhibidor de interasa, en muchos de estos casos estos pacientes no hacen, no hacían SARS-CoV-2, es decir, un COVID no severo, eran protegidos aparentemente del COVID. Estos datos son muy controversiales, pero lo que se ha visto es que ahora estamos viendo pacientes que incluso con buen tratamiento y buen nivel de CD4 están haciendo estas complicaciones. Así que el hecho de que utilice Kaletra como una terapia preventiva no sirvió en este caso. El paciente tomaba aparentemente de manera irregular los últimos meses y no le sirvió, pero tampoco no hay evidencia hasta ahorita de que nos digan que Kaletra sirva como protección de COVID, ¿ok? La inmunosupresión es importante. ¿Qué rol jugó acá el VIH? El VIH te hace linfopenia. El VIH de por sí es un estado que también puede favorecer la protrombosis. Acuérdense que de por sí el COVID también hace estos factores protrombóticos, pero el VIH también. Eso es una doble cascada para activar deterioro, daño a nivel de la coagulación, doble daño a través de marcar linfopenia persistente, ¿no? Es decir, el CD4 que puede haber estado en 200 cayó muy rápido. Entonces, en este tipo de situaciones tienen que valorar muy bien, porque las inmunosupresiones en otro paciente, por ejemplo, si fuera un trasplante de órgano sólido, un paciente que tenga lupus también puede tener esta doble ruta y no necesariamente va a ser un estadio inflamatorio persistente. Lo que se ha visto es que en estos pacientes que tienen VIH, por ejemplo, con CD4 muy bajos o enfermedad avanzada por VIH, es bien raro que se presenten también las tormentas de citoquinas. Vimos que en estos casos, como presenté acá, miren ustedes, recopilamos marcadores, ¿no? Tenía tormenta de citoquinas, ferritina muy baja, menos de 1000, DHL que estaba muy baja, el PCR menos de 100 y linfopenia tenía por ahí que se trataba de recuperar, ¿no? Hubo una recuperación rápida de la linfopenia, lo que hemos visto en los pacientes con COVID normales, sin otra inmunosupresión de fondo, tal vez, ¿no?, como el VIH, en este caso no tienen esta recuperación rápida de linfocitos, ¿no? En eso nos llamó bastante la atención. Entonces, a pesar de eso, llama bastante la atención que estos pacientes inmunosuprimidos totales no te hacen la inmunosupresión y consiguientemente la tormenta de citoquinas. Entonces, ¿qué lo protegió de tormenta de citoquinas? El hecho de que tenga linfopenia y que se haya recuperado gracias a que el VIH inactivó la actividad del SARS-CoV-2. Por ahí hubo una conjunción. Entonces, los pacientes que son trasplante de órganos sólidos también se han descrito como un grupo de mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ellos? Realmente es solamente el trasplante de órgano sólido que está con tacrolimus, microfenolato, están protegidos de hacer este tipo de complicaciones o tienen alguna otra chance. Lo que es cierto es, lo que se ha visto es que estos pacientes pueden hacer posteriormente superinfecciones, ¿no? Superinfecciones. Los lúpicos son pocos los que hemos visto, lúpicos que tengan estos marcadores y realmente también pues el lúpico ya toma hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con aquellos pacientes lúpicos que toman hidroxicloroquina? ¿Se estarán protegiendo? Entonces es importante que determinemos esto en estudios prospectivos si realmente el uso de algunos medicamentos puede prevenir de hacer formas de COVID-19 severas. Esto es interesante, este es un escenario muy sacado ya de pelos, pero son hipótesis válidas que se han planteado. Muy bien, voy a borrar todo el escenario de inmunosupresión para que ustedes puedan ver lo siguiente que nos estamos preguntando, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con anticoagulación, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Habíamos visto que este paciente estaba recibiendo enoxaparina de manera profiláctica. Ya cuando vimos el algoritmo de tratamiento en la clase previa, hemos revisado también todo lo que es anticoagulación y las dosis que debe recibir, ¿no? Ajustando siempre al clearance de creatinina. Con CKD menos de 30 usualmente se corrigen todas estas dosis. Entonces lo que hemos visto es que el dímero D no correlaciona con lo que está pasando realmente. No hay correlación del dímero D, no correlación con lo que pasa. Es decir, el VIH y el COVID son estados
que pueden producir estados hipercoagulables, igual que esto se ha visto bastante en obesos. Por eso es que es importante que en este tipo de situaciones o alguna inmunosupresión celular tal vez se pueda dar anticoagulación desde un comienzo. En algunos centros dan anticoagulación plena, es decir, las dosis de Noxa con heparinas de bajo peso molecular cada 12 horas o ajustado a la función renal, pero desde un comienzo, ¿no? Entonces es importante que hay que ver que son situaciones muy específicas en este caso. Coinfecciones. Como dijimos, la tasa de coinfección en general es muy baja. En la literatura, se ha encontrado algunos casos. Lo que se busca es ahora bastante micoplasma. Por ahí uno cuando quiere buscar micoplasma y Clamidófila pneumoniae, lo que tiene que hacer es buscar inmunofluorescencia. Y también puedes buscar el PCR, ¿no? Con un límite de termociclados que te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes PCR con tantos termociclados, puede ser un micoplasma o un Clamidófila pneumoniae que realmente están produciendo infección, ¿no? Y el patrón, acuérdense que siempre es neumonía intersticial, ¿no? Muchas veces neumonía intersticial así compleja y puede llegar al paciente a tener dificultad a un grado respiratorio muy, muy intenso, ¿no? Y el paciente puede estar coinfectado. Entonces, el hecho de que uno dé estos macrólidos como acitromicina o doxiciclina que tienen actividad en teoría contra estos gérmenes porque son intracelulares, es para justamente combatirlos, ¿no? Pero no es porque tenga acitro y doxi actividad contra SARS-CoV-2, o lo que comúnmente he escuchado es que estos dos antibióticos tienen actividad inmunomoduladora, pero la inmunomodulación es para pacientes que tienen, por ejemplo, fibrosis quística, otros escenarios donde son enfermedades crónicas y pues sí podría tener algún rol la citromicina, sobre todo, que ha sido demostrado. Pero actividad in vitro contra SARS-CoV-2 todavía es algo que no se demuestra y dudo que lo hagan porque realmente los estudios no cumplen algunos parámetros de farmacocinética y farmacodinámica, sobre todo contra SARS-CoV-2. Tendrían que ser tal vez concentraciones mucho más altas para tener esta actividad antiviral que se les ha propuesto. Entonces, si tú das acitro y doxi, sería pensando en que tiene micoplasma y Clamidófila pneumoniae. Doxiciclina, adicionalmente, en el escenario, nosotros en el algoritmo lo planteamos porque doxi también puede tener algún grado de actividad sobre neumococo. Sin embargo, la tasa de resistencia a neumococo, a tetraciclinas y a macrólidos en Perú ya está llegando al 30%. Es decir, el uso masivo de macrólidos en Perú podría darnos un tipo de neumococo ya totalmente resistente a macrólidos. Nos vamos a quedar sin opciones para neumococo. Así que lo único que nos quedaría es vacunar a toda la población susceptible. Muy bien, entonces, dado que las coinfecciones son bajas, en este caso se decidió con una procalcitonina negativa. La procalci tampoco se eleva en bacterias, en gérmenes atípicos, recuerden, ni en hongos. Entonces, con una procalci negativa nosotros quitamos los antibióticos, con procalci menos de 0.5 le suspendemos los antibióticos y decidimos dar el tratamiento con cotrimoxazol simplemente, que era la actividad contra neumosis y girovesi. Entonces al final el paciente quedó con cotrimoxazol y contra la PCP, ¿no? Entonces es importante ver cómo es la evolución, qué es lo que pueden falsearse con estos resultados, ¿no? Y para que vean. Y cuando se buscó en la literatura se habían casos similares. Miren ustedes que eran 5 casos reportados hasta esta serie de abril del 2015 y la mayor parte de ellos tenían CD4 más de 200, ¿no? Y todos ellos hacían enfermedades leves y en algunos de ellos, en algunos casos se vio que tenían incluso terapias con biológicos, ¿no? La mayor parte de estos pacientes estaban en terapia antirretroviral, ¿no? Solamente algunos pocos no tenían nada y eran un diagnóstico reciente, ¿ok? Entonces, vean ustedes que el COVID en pacientes VIH también es una población que está muy afectada, ¿no? Vamos a pasar esto de acá. Muy bien. Entonces hemos discutido acerca de inmunosupresión celular. Recuerden que el mismo escenario y controversial también para colagenopatías y trasplante de órgano sólido podemos ver y discutir algunas cosas adicionales. ¿Qué nos dice COVID-2? En caso de neumonía severa y uso de tocilizumab para tormenta de citoquinas. Ok, entonces vamos a discutir el caso número 2. Entonces para ello vamos a cambiar de color. Paciente varón de 58 años, tiene COVID-19 identificado por PCR en día 12 de enfermedad, ¿no? Es un paciente que estaba con oxígeno 98%, aire ambiente y una PAFI más de 300 en 12 días. Sin embargo, hay una curva febril. El criterio más importante, como les dije, para diagnosticar una
tormenta de citoquinas, es la curva de temperatura, ¿no? Habían grados según la clasificación del grupo de trasplante y terapia biológica celular. Lo que nos decían es que los criterios 3 y 4 de tormenta de citoquinas eran los que requerían fiebre en el diagnóstico más la hipotensión, ¿no? En este caso, hipotensión, ¿no? Que son criterios para decidir sí o sí tormenta de citoquinas, ¿ok? Entonces, basada en eso, presenta curva febril y requerimiento de oxígeno con una PAFI hasta 189. Fue brusco. ¿Qué condiciones más nos pueden decir? Estamos en segunda semana de enfermedad y hace un cuadro brusco. Descartar trombosis, descartar, obviamente, trombosis. Acá tenemos tu angiotem. Bien difícil que hagan un angiotem en un paciente que está así y sobre todo en una área de COVID, ¿no? Además, infarto de miocardio. ¿No? Eran dos condiciones que teníamos que excluir. Y la última, que haga una brusca en segunda semana, podría ser una superinfección, ¿no? Entonces, bacteriana. Entonces, todas estas posibilidades estaban acá. Usualmente uno busca esto en el paciente COVID y muchas veces el infiltrado de la trombosis puede darte infiltrados, puede darte secuestros, localizaciones lobares, incluso el infarto del miocardio puede cursar con una injuria pulmonar aguda, también con infiltrados múltiples intersticiales o aumento del infiltrado que ya tenía, y la superinfección bacteriana puede darse muchas veces con este tipo de infiltrados consolidados, o también pueden aparecer signos de nódulos o halos, ¿no? En el caso de si vemos halos o nódulos pulmonares, estaríamos pensando también en descartar una aspergilosis pulmonar asociada a COVID, a APCA, ¿no? Entonces, en base a todo esto, el paciente pues se le dio las medidas necesarias, porque vimos que aumentó el trabajo respiratorio, estaba con cánula de alto flujo y quedaba con saturación de 95. Aún así, el paciente persistía febril, se le pidió una procalcitonina que, como dije, estaba a menos de 0.5, nos alejaba bastante la posibilidad de una superinfección bacteriana, ¿no? Y lo que quiero que vean es cómo está los leucocitos, ¿no? No había una leucocitosis marcada, pero sí tenía una linfopenia. Hasta acá ya tenemos un criterio de tormenta de citoquinas, menos de 610. Un PCR que trepó de 91 a 353, más fiebre, y ya tenemos dos criterios. Nos faltaría uno tercero, que es, en este caso, la ferritina. Pero ¿qué nos hubiese gustado más para decir, sí, doctor, esta es una tormenta de citoquinas, pero es una tormenta de citoquinas de la ruta de interleuquina 6? Es decir, teníamos que tener dosaje de interleuquina 6 más de 40, ¿no? Entonces, más de 40 picogramos por mililitro. Entonces, si tenemos esto, ya obviamente podríamos estar traduciendo este fenómeno que es muy discutible, pero para lo cual el paciente recibió un inhibidor de interleuquina 6, justamente, que es el tocilizumab, ¿no? Entonces, la dosis en este caso se dio 600 miligramos, y vamos a discutir un poco el algoritmo de tratamiento. A pesar de que hay otros marcadores, que es lo que quiero que recuerden, los más fidedignos para decir que es de interleuquina 6 es el PCR y la misma interleuquina. Es decir, por ahí se postulaba que, y esto es de los algoritmos de tratamiento del mundo, que el control se hace con PCR y con interleuquina 6 para ver cómo está respondiendo el paciente al tratamiento con tocilizumab. Por ahí se descartó el tromboembolia pulmonar. Miren ustedes, por ahí ya dijimos que el dímero no tiene buena correlación, pero en este caso, bueno, nos pareció que no era un tromboembolismo, no se pudo hacer el angiotem, así que se descartó esto. La superinfección, por lo menos bacteriana, se descartó con procalcitonina. Hay pacientes que están muy graves, muy críticos, y tienen procalcitoninas muy bajitas, también es cierto, y hay pacientes que están tranquilos y tienen procalcitoninas muy elevadas, así que, pero de todas maneras el gran porcentaje, 80%, hacen procal baja y no tienen superinfección. Y el otro escenario, pues, que no está acá, que eran las troponinas. Las troponinas se pueden elevar por muchas causas y realmente no son un marcador fidedigno tampoco de infarto del miocardio, pero es un diagnóstico diferencial que es importante en un paciente segunda semana que tiene un deterioro brusco de la infección. Entonces, acá lo que estamos viendo es que este paciente ya tiene un aumento de HL, y como les dije, hay dos marcadores que te van a dar una tormenta de citoquinas de interleuquina 6, la misma interleuquina 6 y el PCR. En cambio, si tienes un paciente que te elevó ferritina, ¿no? Ferritina pura, hemos tenido pacientes y casos que, por ejemplo, tienen aumento de ferritina pura, ¿no? Y linfopenia, ¿no? Ferritina pura y linfopenia,
Y estos dos marcadores podrían ser simplemente otra ruta, que es interleuquina 1. Entonces, oiga doctor, pero entonces, mire, yo ya le medí la interleuquina 6, está muy baja, ¿no? Pero está haciendo fiebre. El PCR tampoco no se ha disparado mucho, tiene una procalcitonina negativa, pero está haciendo linfopenia y la ferritina ahora ya no está en 1300, está en 3500. ¿Será tormenta de citoquinas? Claro que sí. Dijimos que en la clase de tormenta de citoquinas pueden ser múltiples rutas y es que estos panoramas, lo que estamos discutiendo, no está muy bien esclarecido. Entonces, si es una interleuquina 1, doctor, démosle anakinra. Muy bien, doctor. Entonces, como el target de anakinra va a interleuquina 1, perfecto, ¿no? Entonces, podría ser esta una opción. Pero justamente los estudios que están saliendo para diagnosticar y evaluar si tocilizumab es efectivo en mortalidad o mortalidad en estos pacientes que tienen COVID, se abocan y muchas veces no vemos en los resultados si realmente cumplen estos criterios de qué tipo de tormenta de citoquinas se están tratando. Simplemente nos dicen, no sirve en tormenta de citoquinas, pero perfecto. ¿Cuál de todas las tormentas? Es una limitación que no se especifica en este tipo de estudios. Paciente afebril, evoluciona, luego de darle el tocilizumab, mira, cae la fiebre, no hay vasopresores, persiste con cánula de alto flujo, todavía 60 litros por minuto, tenía un lactato, acuérdense que el lactato es un biomarcador sobre todo de sepsis, en sepsis viral no se correlaciona a un punto de lactato, pero extrapolamos todas las funciones que nos dan siempre, saturando 98 y buena diuresis y una PAFI que aumenta hasta 210, me parece que habíamos caído con una PAFI, no mencioné, sí, hasta 189 y bajó al día siguiente hasta 210. Entonces miren los valores, los linfocitos empiezan a subir un poco, el PCR cae rotundamente de 353-86. Realmente esto nos llamó bastante la atención. El DHL también cae y la procalcitonina también cae, ¿no? En sí no era un biomarcador, pero lo más importante era el PCR y el nivel de la interleuquina 6. En la interleuquina 6, que estaba más de 40, está en 68, imagínense que caiga hasta 10, pues, ¿no? Entonces, evidentemente esto no pasa tan rápido. Es más, lo que se ve en un paciente que recibe tocilizumab es que la interleuquina 6, en vez de disminuir rápido, haga una curva de ascenso, es decir, 68, 300, y en el tercer, cuarto día recién vamos a tener justamente un nivel mucho más bajo. Entonces, lo que se vio en la placa del 13 en este paciente fue un infiltrado intersticial que tenía ya un menor compromiso aparentemente, no habían consolidaciones nuevas y este paciente aparentemente ahí hace una mejoría, ¿no? Y termina la fiebre. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este caso? ¿Qué nos puede llamar la atención? La tormenta de citoquinas. Uno tiene que determinar cuál tormenta de citoquinas, no solamente es decir ya cumplió, tiene PCR. En esto han sido muy específicos y la normativa de tratamiento del paciente crítico en la norma técnica peruana hay toda una serie de criterios, ya lo he mencionado en la clase, pero sin embargo en la aplicabilidad muchas veces no sabemos qué ruta está. Entonces tenemos que tener en la medida de lo posible documentar interleuquina 6 PCR para dar necesariamente tocilizumab si es que va a tener algún tipo de beneficio. Recuerden que ahorita este es una interleuquina 6 que no está aprobado todavía por las instituciones reguladoras para su diseminación y muchos pues están en contra. Realmente la evidencia está a favor y en contra, no hay muchos estudios. Lo que sí es cierto es que hay efectos adversos asociados a tocilizumab y los vamos a mencionar. ¿Cómo evaluar la respuesta a tocilizumab? Lo que nos dicen los algoritmos internacionales, ustedes pueden leer a Yale, a Oxford, a Michigan, a Penn, todos te dicen puedes monitorizar la interleuquina 6, lo que pasa es que se puede elevar los primeros días y luego cae. Tu marcador más fidedigno va a ser la caída del PCR y la disminución de la fiebre y recuperación de linfocitos, ¿no? Aunque los linfocitos per se no es un marcador de esta tormenta de citoquinas del tipo 6, ¿no? La caída de la fiebre y los linfocitos que podrían mejorar en algo. Entonces, eso es la evaluación de la respuesta. ¿Qué pasa si un paciente no mejora o hay una mejoría parcial con tocilizumab, una dosis, ¿no? Entonces, ¿podría repetir la dosis? Sí, siempre en los contextos y en los estudios, en los algoritmos de otros hospitales, lo que hacen es dar tocilizumab con corticoides, ¿no? Y vamos a mencionar eso más adelante. ¿Qué aprendimos de procalcitonina? Que la procalcitonina puede servir, como dije, puede estar elevada, sobre todo, acuérdense que es un marcador que muchas veces te puede predecir infección bacteriana, pero la procalcitonina usualmente la puedes tener negativa en COVID y
0.5 es un punto de corte estándar, sobre todo para infecciones respiratorias. Su utilidad es más útil en todo tipo de infecciones respiratorias. Los metaanálisis concluyen eso. La procalcitonina es muy útil en infecciones respiratorias, ¿ya? Y la infección bacteriana aguda, menos de 0.5 es interesante para definir eso. Pero en pacientes con COVID puedes tener paciente con enfermedad severa y procalcitonina muy baja, ¿no? Entonces, procalcitonina muy baja en 0.01, por decir, ¿no? Y al final el paciente se documenta con una coinfección bacteriana. ¿Puede escaparse esto? Sí, hay casos de que sí se documentan así. Pero es lo único llamativo y es un biomarcador que es bien útil para hacer la suspensión de los antibióticos. El rol de las inmunoglobulinas, ¿no? Por ahí les comenté algo acerca de algunos estudios que están saliendo y al comienzo también se postulaba que las inmunoglobulinas tendrían criterios para enrolar a algunos pacientes, sobre todo en aquellos que tienen alguna enfermedad o algún componente de estos tipos de cascada de activación inmunológica. Entonces, en el paciente que está infectado, ¿no? Y tiene COVID, por ejemplo, es decir, una sobreinfección, tratándose una ITU aparte y COVID, ¿no? Porque también tenemos pacientes, una celulitis y un COVID, y el paciente hace justamente algún deterioro inmunológico de tipo tormenta de citoquinas, podría recibir la inmunoglobulina, ¿no? Entonces las inmunoglobulinas podrían ser justamente activas en estos casos. Ya saben que las dosis pueden ser similares a las que se utilizan en Guillain-Barré. ¿Y alta con qué? Este es un paciente que hizo una tormenta de citoquinas, pero el riesgo de utilizar tocilizumab es importante porque en algunos casos sí hay reportes de reactivación, sobre todo de tuberculosis. Hemos tenido casos así, hemos tenido 2 casos de aspergilosis pulmonar como complicación de COVID, de uso de tocilizumab, ¿no? Son raros, y también superinfecciones bacterianas, es decir, hay una inmunosupresión tal que las barreras de defensa, las mucosas se inactivan por ahí y facilita las superinfecciones, o por translocación, una translocación de sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado si utilizan esto tiene que ser una decisión de consenso, tiene que ser específicamente recetado por un profesional. Yo entiendo que acá en mi centro lo estamos indicando de rutina, infectología, en el Revalete lo indica reumatología, por ejemplo, pero tiene que ser una decisión en conjunto y seleccionar bien los casos, ¿no? Por el riesgo que tienen. Entonces acá ya hemos visto un poco, solamente para aclarar, el bloqueo de la interleuquina 6, ¿no? Entonces si hay un daño primario a nivel bacteriano o viral en el pulmón, pues disminuye la fagocitosis por los macrófagos, hay fibrosis, ¿no? Hay una demora en la cura, ¿no? Cuando es el daño producido por esta interleuquina 6. Y ya lo que habíamos visto en la fisiopatología es que es una liberación que se puede producir incluso desde estadios tempranos, afecta todo lo que es el surfactante pulmonar, se llena todo de detritus, el tipo 2 de los nemocitos que expresa receptores acá, AC2 también no se afecta, pero el tipo 1, que es el conformatorio, sí es el que está destruido, ¿no? Entonces toda esta señal para que los macrófagos actúen a través de su fagocitosis y moviendo y reclutando más elementos acá se ve alterada, ¿no? Entonces cuando bloqueas interleuquina 6, reduce la mortalidad, reduce la inflamación pulmonar, y en teoría se daría este mecanismo con esta droga que hemos propuesto, pero sin embargo, como les digo, no hay estudios randomizados que evalúen su efectividad. Tal vez lo que estoy diciendo yo, en un par de meses, tal vez vamos a tener resultados negativos, o por ahí pueden tener alguna luz. Tocilizumab es uno de los que se está tratando de meter a la línea de los que pueda tener algo de actividad, igual que Remdesivir, pero su evidencia es muy controversial, ¿no? Hasta eso, bueno, es un sesgo del observador, es un sesgo de mi parte, es un sesgo de decir que sirve o no, pero bueno, son casos clínicos documentados muy aparte. Como les digo, es individual, no es que a todos los pacientes se les dé, hay que seleccionar bien el candidato y afinar bien los criterios, porque justamente en la norma técnica no están afinados estos criterios de tormenta de citocina. Simplemente nos dicen dentro de tocilizumab pueden repetir la dosis, pero no nos dicen específicamente, documenten bien todo y que haya fiebre o daño, hipoperfusión, hipotensión, ¿no? Entonces acá vean ustedes que hay varias rutas, no solamente actúa tocilizumab o sarilumab, hay experiencias españolas muy interesantes
interesantes con tocilizumab, ¿no? Que miran estas señales, hay un bloqueo, ¿no? Miren ustedes que el corona tiene predisposición por atacar macrófagos o células dendríticas y monocitos, pero cuando hay una ruta, sobre todo inicial, de liberación de interleuquina 6, es el ciltuximab el que podría tener actividad, ¿no? Hay otros ya cuando se produce una señalización para que intervengan otros factores como los JAK-STAT, ¿no? Ahí es donde ya se mete un poco más tocilizumab, sarilumab. Hemos tenido ahora también un protocolo con gilizumab. Son varias cosas que realmente son muy complejas, pero bueno, simplemente en líneas generales quiero que ustedes vean que esta señalización y esta activación de interleuquina 6 puede producir cambios en los niveles de linfocitos, liberación de citoquinas, puede inducir estados protrombóticos. Acuérdense que el daño inmunológico y de la coagulación están muy relacionados en COVID y también pueden relacionar injuria hepática. Por eso es que una de las contraindicaciones de tocilizumab justamente es los pacientes que reciben, que tienen transaminitis, TGP, TGO, no pueden recibir elevados, sobre todo cuando están más de 5 veces. Los pacientes que tienen, por ejemplo, alguna infección activa en tratamiento, mucho cuidado. Es por eso que se postulan también la posibilidad de uso de inmunoglobulinas, como el Guillain-Barré, ¿no? Entonces, pero esas son dos contraindicaciones, que tenga una TBC activa. Hemos tenido personal de salud que se le quiso dar tocilizumab, pero descartamos la posibilidad porque no tenía buenos niveles de protección contra hepatitis B, puede haber una reactivación. Hemos tenido 2 pacientes que tenían anticore total positivo y que al final no quisimos darle el tratamiento con tocilizumab por la posibilidad de hacer una cero reversión. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, hay que tener bastante hincapié en mencionar que estos pacientes se pueden complicar. El paciente COVID-19 confirmado, entonces en el algoritmo de nosotros lo que estamos viendo era que si el paciente cumplía criterios para tocilizumab, si recibió tocilizumab, perfecto, ¿no? Se podía valorar la mejoría clínica a las 24 o 36 horas. ¿El caso clínico cumplía estos criterios? Sí, porque al final el paciente pues mejoraba rotundamente, había mejoraba la PAFI, caía la fiebre, ¿no? Y si mejora la clínica, perfecto, se sigue con el estándar de tratamiento. Lo que sí, sin embargo, se cuestionó bastante esto ya no se utiliza ahorita, eran los pulsos de metilprednisolona, ¿no? Perdón, es que hay otro estudio que es el Dexatrial, pero hay otro, el acorde al recovery, el tocilizumab siempre era acompañado de corticoides, o sea, siempre en la medicación se da tocilizumab y corticoides. Si no hay una respuesta clínica, lo que se hace es, si no hay una respuesta clínica, se pasa a una siguiente dosis, segunda dosis de tocilizumab, ¿no? Y si no hay una respuesta con la segunda dosis de tocilizumab, pues se siguen con los corticoides hasta que el síndrome de liberación de citoquinas, ¿no?, mejore. Entonces solamente el tratamiento es máximo las 2 dosis hasta 800 miligramos dosis tope y luego corticoides hasta que el síndrome de liberación de citoquinas mejore, ¿no? ¿Qué pasaba con aquellos que no tenían criterios de tocilizumab? Inicialmente nuestro grupo planteó que podía ser tributario de recibir inmunoglobulina. Esta dosis es 0,4 gramos por kilo día por unos 5 días. Si en estos pacientes estaban infectados, que tenían transaminitis, que tenían hepatitis B, tuberculosis activa, ¿no? Entonces acá justamente, o que tenían neutropenia o eran gestantes. Entonces son escenarios donde sí se podría plantear tal vez la inmunoglobulina, pero como les digo, todo lo que les estoy diciendo acá y los que les gusta leer y aplicar bastante MBA, medicina basada en evidencia, pues tienen un nivel muy bajo de evidencia, ¿no? Realmente son datos muy controversiales. En inmunoglobulina recién ha salido un estudio, me parece retrospectivo, que tiene algo de ventaja, ¿no? Y tenía algo recientemente, ahora en julio, algo de beneficio para inmunoglobulina en cuanto a temas de mortalidad. Y en tocilizumab ya tenemos el resultado del estudio Covacta, como les dije, en Italia, que ya prácticamente no hubo diferencias en mortalidad ni el beneficio principal, que era la supervivencia y mejoría clínica en estos pacientes. Así que prácticamente nos está bajando el dedo para recibir este tipo de tocilizumab que hemos mencionado, que es inhibidor de interleuquina 6. Y en el algoritmo consideramos que si reciben inmunoglobulina, sí, perfecto. Si no hubo mejoría, podría pasarse tal vez a corticoides. Y al final, como les digo, casi todos los estudios están siendo revisados. Falta todavía que nos den resultados del estudio de OMS, el Solidarity, faltan los estudios completos y los brazos completos del estudio Recovery, pero nos darán algunos datos a futuro que nos pueden ser de mucha utilidad. Ok, pasaremos al caso 3, algo de inmunosupresión innata y COVID en pediatría, algo ligero rápidamente. Es una paciente mujer de 6 años que tenía una leucemia linfática aguda, PB, postinducción 1A,
tiene 4 días de fiebre, dolor articular y tenía unos linfocitos inmaduros, 0,15%, ¿no? El contacto fue una mamá que fue positiva. Viene la niña, viene con leucocitosis, tiene el 8 y el 11 de abril, ¿no? Y hace una linfopenia. Se encontraron blastos, obviamente, porque esta paciente era una LLA que ya había recibido su inducción, un PCR que estaba elevado siempre y un DHL que estaba en 1652. No teníamos más datos. Y el otro paciente es un niño de 15 años que tenía un diagnóstico igual de una leucemia mieloide aguda promielocítica desde los 8 años, que ingresa por neutropenia febril, le dan piptazo, le dan banco y voriconazol por persistencia del cuadro febril y al final tos persistente sin disnea, ¿no? Pero este paciente, por ejemplo, termina con confirmación por un PCR de SARS-CoV-2 con unas imágenes muy raras de aspergilosis, que era lo que se había planteado, pero al final nos confirman que era todo por COVID, ¿no? Entonces este paciente por la neutropenia miren ustedes cómo cae rápidamente, hace linfopenia, un PCR que se mantiene ahí elevado. Acuérdense que el PCR en pacientes oncohematológicos puede elevarse por muchas circunstancias, principalmente por infecciones, pero por otras circunstancias también, invasión, actividad de la leucemia, y la ferritina en 2200, algo elevado con procalcitonina positivo. Entonces este tipo de escenarios en pediátricos pues nos lleva a pensar que hay muchas cosas más, ¿no? Simplemente un contacto positivo, una mujer que puede hacer una enfermedad un poco más leve, sin muchos cambios inflamatorios, y un paciente un poco ya casi virando adolescente puede tener este tipo de compromisos, ¿no? En general, en pacientes que tienen alguna neoplasia hematológica, los pacientes pues pueden tener severidad progresiva. Entonces nos llamaba la atención porque estos pacientes que tienen neoplasias hematológicas pueden progresar rápidamente y hacer otro tipo de compromisos. Miren ustedes evolutivamente cómo el paciente puede empeorar en las semanas, es decir, un infiltrado con parches acá menos del 10%, por acá no pasó nada, por acá en el grupo C, miren ustedes cómo hoy fue progresando, por acá también infiltrado intersticial, por ahí se resuelve con parches y luego aparecen nuevamente unos infiltrados que son signos de superinfección, muchas veces las lesiones nodulares o el halo o el signo del halo, sobre todo lo vemos en Aspergillus, bien raro en virus, bien raro en otras infecciones, en tuberculosis también se ve, pero eso es lo que pasa en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ustedes tal vez están viendo pacientes que no están muy complejos en sus centros de salud, pero nosotros tenemos pacientes que tienen trasplante, cáncer y están infectados por COVID, pero vemos este tipo de complicaciones. Entonces, en general, hemos revisado algunas de las series de cáncer y SARS-CoV-2, ¿no? Estudios multicéntricos, pero para que vean ustedes en sí, los pacientes que tienen cáncer metastásico, pues la probabilidad de muerte es muy alta, ¿no? En este grupo esto corresponde a lo que ya hemos mencionado en la primera clase de epidemiología, entran con más facilidad a cuidados críticos y son más severos principalmente, ¿no? Los que tienen cáncer metastásico y requieren más ventilación mecánica invasiva. Y si ustedes miran las curvas de Kaplan-Meier en proporciones, ¿no? Que tienen estos eventos en el tiempo, es mucho más rápido que estos pacientes pues fallezcan en comparación a los que no tienen cáncer metastásico y obviamente menor en comparación a los que no tienen cáncer, ¿no? ¿Y cuál es la vulnerabilidad? Pues por grupos de riesgo se han hecho estudios, me parece que este estudio es de Estados Unidos también, donde el cáncer de pulmón pues casualmente era una condición, al igual que otros cánceres de pulmón con metástasis, que tenían predisposición a hacer mayores complicaciones, tanto en muerte, en requerimientos de ventilación mecánico, estados críticos, ¿no? Y justamente se dispersaban bastante en cuanto a las curvas de supervivencia de los pacientes que tenían otro tipo de cánceres no pulmonares y sin metástasis en el pulmón. O sea, la metástasis en el pulmón es una condición de riesgo para decir, este paciente puede fallecer, puede requerir ventilación mecánica y puede tener complicaciones, ¿no? Y a quienes de todos los otros grupos pues también tenían factores de riesgo para terminar en este tipo de complicaciones como críticas, los que recibían algún tipo de inmunoterapia eran más para enfermedad crítica, ¿no? Pero para mortalidad también. Y en caso de los pacientes que recibían postquirúrgicos, usualmente requieren más cuidados en críticos, ¿no? Como pacientes críticos. No había una diferencia acá significativamente estadística en las curvas de Kaplan-Meier, pero hemos visto bastante paciente quirúrgico que se complica en el postoperatorio y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Lecciones aprendidas en este caso, vamos a hablar acerca de severidad y otros tipos de inmunosupresión. La severidad depende mucho, hay condiciones de riesgo, la inmunosupresión celular que lleva el COVID no te puede generar a
al grado de severidad, pero esto es muy discordante. Hemos visto que en VIH, que no necesariamente los que están más inmunosuprimidos hacen enfermedad severa, sino los que tienen más línea de ataque, es decir, los que responden más como una inmunidad celular adecuada, pero en este tipo de pacientes inmunocomprometidos, tal vez por la línea innata, es donde sí se puede ver otro tipo de severidad, ¿no? Los que tienen compromiso de inmunidad innata tienen mayor severidad, y aquellos que tienen, estos pacientes que tienen, por ejemplo, compromiso de la inmunidad humoral, todavía no hay muchos estudios, pero sería importante ver cuál es el deterioro en pacientes con mieloma, en pacientes que están esplenectomizados. En ellos no tenemos tal vez muchos datos de este tipo de escenario. Otros tipos de inmunosupresión son los que les menciono acá en inmunosupresión humoral. Coinfecciones, lo mismo que dije ya, coinfecciones en estos pacientes que tienen neoplasias son mucho más fáciles de ver y pueden tener complicaciones como aspergillus, tuberculosis, ¿no? Entonces, eso es para que vean solamente cómo es que la carga viral por paciente puede variar. En sí, uno cree que a veces el porcentaje, el logaritmo de carga viral es más variable en paciente pediátrico, ¿no? Nos dijeron por ahí, no, los niños tienen más excreción de virus, son más super spreaders por acá. Miren ustedes cómo en personas que son maduras más de 45 y adultos de 26 a 45 años, pues hay una tendencia, prácticamente son pocos los puntos que se escapan, estos son los outliers, que tienen cargas virales muy anómalas. En cambio, en pediátricos es un poco más disperso, no son datos muy regulares, no se agrupan en el centro, así bonitos como estas muestras de acá, ¿no? Entonces, como los adultos y maduros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. No hay diferencia en realidad entre quién produce más carga viral o menos carga viral por edad. Hay algunos estudios que están dando la contra de eso, y por el contrario, ¿no? La persistencia se ha visto más ahora también en pacientes que son asintomáticos, que tienen un shedding viral prolongado. Estos son, como le digo, todo está en cambio, en constante aprendizaje, y hay que tener mucho cuidado. Voy a mencionar algo de cirugía en tiempos de COVID. Es importante porque ustedes van a ver y que todas las cirugías de emergencia se hacen el COVID, prácticamente en el hospital están haciendo el testeo con prueba rápida, es decir, le sale IgG, IgM y decidir, ¿sabes qué? ¿Se opera o no? ¿La cirugía es urgente o se difiere? Si es una cirugía de emergencia, miren ustedes acá, se hace toda la placa de tórax, muchas veces hasta piden tomografía antes de que entre a sala, se le pide toda la analítica quirúrgica al paciente, y de preferencia se sigue la estrategia conservadora si es que no es algo realmente que requiera, ¿no? Como laparotomías, ¿no? Entonces lo que se requiere es que se haga una reducción del personal, el staff que entra, y que entre con todas las condiciones, ¿no? Los EPPs bien puestos, idealmente deberían tener cámara y válvula de oxígeno para que eviten en circunstancias donde no hay presión negativa, pero bueno, igual se consideran todo eso, ¿no? Entonces, hay muchos, sobre todo pacientes que están entrando por apendicitis, peritonitis, y que también tienen COVID. Entonces, casualmente llegan con la prueba rápida, es decir, salió un IgG, ¿lo opero de emergencia o no? Entonces, no sé si la IgG se ha elevado antes de la IgM, doctor, ¿qué hago? Van a la interconsulta, y muchas veces nosotros, si son cirugías de emergencia, pues tenemos que indicar que entre a sala, manteniendo un protocolo especial, ¿no? En sala de operaciones, tanto para el pre y el post, ¿no? Con la limpieza y desinfección adecuada. El anestesiólogo tiene que tener la cámara adecuada para que pueda intubar al paciente si va a ser una cirugía general. Y todo el resto de las cirugías, como hemos visto, las que son cirugías planeadas, de rutina, las que están programadas, pues están difiriendo de momento, ¿no? Pero en sí hay que tener los riesgos también, y eso es lo que se está indicando. Pero el material y el equipo de protección es completo en el caso de COVID, ¿no? Si la sospecha es de COVID, ¿quién realiza la sospecha? Cirugía. Ok, si en base a sus criterios hay imagen epidemiológico, perfecto. Nada sustenta, nada reemplaza el juicio clínico. Hemos tenido casos de pacientes que tienen incluso hasta PCR rápido, que vienen de la calle con PCR negativo, que tienen una prueba por ahí negativa del hospital, pero que tienen algo de clínica respiratoria, u oligosintomáticos o diarrea,
pero por ahí hay algo, no, mi contacto fue COVID positivo. Entonces, en ese tipo de pacientes que requiere una cirugía de emergencia, tengan mucho cuidado porque hay alta posibilidad de aerosolización al momento de hacer la intubación, si es que el paciente va a requerir una cirugía con anestesia general, ¿no? No se debe esperar el resultado de la prueba rápida PCR para COVID-19 para tomar una decisión quirúrgica. En realidad esto es interesante porque es la teoría, pero acorde a recomendaciones de la Sociedad Española, todos los manejos de intervenciones quirúrgicas, pero simplemente acá en el hospital, por lo menos nosotros estamos viendo que casi todos entran con una prueba rápida. Si es prueba rápida negativa, parece que se relajan las medidas, pero asumir que todos los pacientes están potencialmente infectados. Y en pacientes debe realizarse una atención de menor calidad, descuido en su evaluación. No debe realizarse una atención de menor calidad, descuido en su evaluación, demora en los procesos de atención u otros, ¿no? Porque al final estigmatizan y pues el paciente termina complicándose. Pero eso, como les digo, depende del equipo. En nuestro caso, nosotros con infectología trabajamos bastante y damos los pases para las salas mayores, sobre todo cuando requieren cirugías de emergencia. Estas son características clínicas de pacientes que requirieron cirugía, ¿no?, durante el periodo de incubación de COVID-19. Y miren ustedes, ¿no?, es un estudio retrospectivo, fueron 34 pacientes que recibieron cirugía electiva en el periodo de incubación en COVID-19 en Wuhan. De las 34 cirugías, la mayor parte de pacientes era de 55 años, una media, la mayor parte mujeres, y 44% requirieron una admisión a UCI por progresión de la enfermedad. O sea, en el postquirúrgico tú imaginas que si este paciente ya tiene shunts, no te has dado cuenta, no tiene un patrón, un requerimiento alto de oxígeno, termina la cirugía, hay atelectasias posteriores, se incrementa la posibilidad de tener estos shunts y estas dificultades en el postquirúrgico y pueden fallecer, ¿no? Entonces es importante, como vimos, que el requerimiento de la data que se comparaba frente a cánceres, acá se manifiesta claramente y se respalda eso, que el paciente postquirúrgico que tiene COVID puede ir a UCI y puede tener un chance hasta 20% de fallecer, ¿no? Los pacientes fueron mayores, tenían más comorbilidades, más cirugías complejas y más anormalidades del laboratorio. Es importante que el que hace la clínica y la ronda tiene que mirar esto, leucocitosis y linfopenia. Miren eso porque eso puede ser un predictor temprano de que el paciente pueda tener COVID también, a pesar de que tenga pruebas rápidas negativas, pero tiene un contacto estrecho, por decir, ¿no? Y ustedes miren todos los números de casos de las cirugías que, entre comillas, eran realizadas en los pacientes que tenían periodos de incubación. Miren ustedes que son de todo tipo, ¿no? Desde cesáreas, clampajes, por ahí, de aneurismas cerebrales, clipaje, perdón, descompresión de canal espinal, ¿no?, colecistectomía, apendicectomía laparoscópica. Hemos visto bastantes complicaciones en los postquirúrgicos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y recordar que el paciente pues llega en promedio al hospital en 10 días y entonces puede, en la medida de lo posible, esto no se cumple para pacientes quirúrgicos. La estancia puede ser en estos días, ¿no? La cirugía usualmente es la admisión, la cirugía está acá y el paciente está incubando y te das cuenta que cuando sale de sala recién empieza con los síntomas, a veces está acá y empieza con la disnea progresión. Entonces, si tú ya le has agregado una injuria más quirúrgica, este paciente progresa y este tiempo puede acortarse incluso, puede ser mucho más rápido. Finalmente voy a terminar hablando algo acerca de COVID-19 y gestación. En general hay 33 estudios que reportan algo de 385 mujeres. Este es un estudio interesante publicado en el International Journal de Ginecología y todas ellas hacen enfermedad leve. He tenido la oportunidad de evaluar gestantes y realmente más del 90% tienen enfermedad leve. Y los que hacen neumonía pues usualmente son pocos los que llegan a tener estado crítico, ¿no? No se ha visto relación entre muerte materna. Realmente no hemos tenido casos de muerte materna por COVID, son pocos los casos, ¿no? Y no hemos tenido gestantes con ventilador mecánico, hemos tenido puérperas que sí terminaron en ventilador mecánico. O sea, al parecer el parto podía haber sido un desencadenante para que haya otra liberación de citoquinas adicional, pero la mayor parte de estos pacientes terminan en cesárea, ¿no? Un pequeño porcentaje en parto vaginal. En nuestro centro casi todos son cesáreas por el nivel de complejidad. Y de aquellos recién nacidos hay que hacerles el PCR, pues es muy controversial hacer el PCR, muchos de ellos
Al comienzo no quisieron determinar eso, pero el PCR puede salir positivo, ¿no? No se hacen las pruebas rápidas por la posibilidad de que estés pasando anticuerpos de la mamá al bebé, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es nosotros el PCR en recién nacidos y con eso se hace el seguimiento, ¿no? De todos ellos una muerte neonatal. No hay una correlación directa entre SARS-CoV-2, abortos, amenaza de partos, nada de eso, ¿no? Todavía no hay ningún dato específico, pero la similaridad con la presentación en las no gestantes es muy alta. Entonces, la infección materna, impacto en la inmunidad, realmente no hay nada específico. Esto está, la severidad no está determinada, no se ve que el impacto propio de la gestación pueda ser en este tipo de pacientes. La transmisión vertical, sí es cierto, sí se pasan anticuerpos, IgM, IgG, esto ha sido muy debatido. La madre le pasa estos anticuerpos al bebé y el PCR es la prueba de elección que tenemos que recordar para los neonatos en este caso. Idealmente, los PCR tienen que estar validados, ¿no? Hacer un número adecuado de termociclados, ver esto y correlacionar, porque hay que tener mucha avidez. Y no se hacen los controles con las pruebas rápidas ni la inmunoglobulina, en este caso, perdón, las inmunoglobulinas en neonatos. ¿Puede haber infección de placenta? Sí, se han encontrado partículas virales en placenta, así que esto sí es un plus, por eso esto soporta la teoría de la transmisión vertical. La presencia de SARS-CoV-2 en la leche, también se han encontrado SARS-CoV-2 en leche. No hay una prohibición estricta para que haya suspensión de la lactancia materna si es que ya hay probado la transmisión de mamá a hijo. Si el neonato está con PCR positivo, obviamente no se le va a suspender la lactancia materna. Y con relación con inmunidad, como les digo, son datos muy escasos. Todo esto lastimosamente les estoy poniendo todo en signos de interrogación, porque de por sí la gestación ya también puede hacer una inmunosupresión transitoria y realmente en el puerperio hemos visto, hay algunos papers que mencionan que puede inducir algo más de tormenta de citoquinas. Ok, alumnos, hemos terminado los casos clínicos. Muchas gracias por su atención. Hola colega, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Mi nombre es Antonio Cabrera y si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal, no te olvides de darle like y sobre todo de activar la campanita de notificaciones. Esto te va a servir para más adelante, por ejemplo, cuando la academia lance un nuevo video o tal vez cuando haya una próxima actualización tal vez de un tema. Obviamente pues nosotros como siempre y como es de costumbre la vamos a estrenar. No te olvides de etiquetar tal vez ahí a tu amigo. Recuerda que la información que mandamos es súper actualizada y obviamente pues si a ti te sirve, a tus demás colegas también. No te olvides de recomendarnos y de seguirnos en nuestras redes sociales. Cuídense, abrazos virtuales para todos y con nosotros será hasta un nuevo video.